General Luis Altamirano, excomandante del Ejército, nos acompaña, general de Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Está en marcha, ya se está aplicando este decreto de conflicto interno armado. Ayer se informó por parte de las autoridades militares, del jefe del Comando Conjunto, entre otros, sobre los primeros resultados de estas horas de aplicación de este decreto. Se habla de más de 300 personas detenidas, calificadas como terroristas. General Altamirano, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En base a su experiencia como miembro de Fuerzas Armadas, ¿cómo se aplica este decreto y cómo explicarnos que en todo este tiempo, si se supone que había labores de inteligencia en la Policía Nacional, en la misma Fuerza Armada, no se ha podido desarticular a estas bandas del crimen organizado, y resulta que en 24 horas ya hay 300 o más de 300 personas detenidas, entre otras evidencias o presuntas evidencias de que estarían relacionados con estos grupos? Buenos días, bienvenido. Si enciende su micrófono, por favor. Licenia, buenos días. Alexis, igual, un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Bien, en primer lugar, yo quisiera que entendamos de que el Ecuador entero está mandando en este momento un mensaje al mundo de firmeza en el que aquí las organizaciones de carácter delincuencial y sus actos, no solo en este ámbito, sino que llegan al extremo del terrorismo, no hay cabida. Ese es un mensaje muy importante. Ha habido una decisión política que es difícil de tomarla, pero que resaltan justamente una firmeza de buscar un proceso de solución a la situación compleja de decadencia de la seguridad que vive el país en estos últimos años. El enfoque que se ha tomado permite una respuesta más amplia y una respuesta mucho más eficaz por parte de las autoridades, considerando la magnitud de la crisis, porque aquí hay hechos fácticos muy claros en donde se genera una zozobra, una incertidumbre en la sociedad y una incidencia sobre el funcionamiento de las actividades normales que tiene que existir en un país. Y de igual forma, la naturaleza de los hechos que se han venido provocando permiten una respuesta jurídica mucho más ajustada a estos hechos y a esta realidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Establecer un estado de excepción, porque así lo manda la norma nacional, en donde se declara un conflicto armado no internacional. Bajo esta consideración hay que tomar en cuenta de que su concepto involucra el empleo de las Fuerzas Armadas de un Estado frente a la presencia de grupos armados organizados que enfrentan a las fuerzas del Estado o que se enfrentan entre ellos. Y esto es lo que hemos venido afrontando en estos 2 últimos años. Pero tienen que existir algunas condiciones básicas. Una de ellas es que el nivel de violencia no se presente como un nivel de violencia aislado, sino que o esporádico, sino que sean una serie de actos. Y esto es lo que hemos venido teniendo. Y de igual forma, otro elemento es que tengan la capacidad de sostener operacionalmente estas organizaciones actos en el tiempo. Y también esto es lo que hemos venido viendo. Entonces, el marco jurídico nacional que permite una acción mucho más efectiva está bajo el amparo de una declaración de un conflicto armado no internacional. Yo veo que es una decisión difícil, pero es una decisión correcta frente a la situación que estamos nosotros atravesando. Entonces, hay un cumplimiento, pese a que aquí podemos tener miradas diversas, pero hay un cumplimiento de requisitos básicos de lo que es un conflicto armado no internacional. Quién sabe, no con la misma intensidad de lo que podemos ver en otras partes del mundo o a lo largo de la historia. Pero yo resalto aquí la necesidad de que en este momento se encuentre una unidad nacional, pero que también al mismo tiempo se vaya construyendo un plan de restablecer el tejido social, un plan de restablecer la institucionalidad del Estado, porque yo he mencionado aquí también en este espacio, las actividades delictivas de este nivel de organización tienen que ser tratadas en diversos ejes.
desde la prevención, que prácticamente eso no ha existido, desde la disuasión y control, con un empleo eficiente, tanto de la Policía Nacional como de sus Fuerzas Armadas y de los diversos órganos de seguridad que establece el COESCOP, y también desde la respuesta judicial, en términos de las fiscalías, en términos de los juzgados de primer nivel, de cortes provinciales, de corte nacional, y del sistema de rehabilitación. Es decir, tenemos realmente un sistema en la realidad altamente colapsado. Entonces, y yo creo que esto es importante entender. ¿Qué es lo que cambia en la actuación de las Fuerzas Armadas? Que bajo la figura del derecho internacional humanitario, un conflicto armado no internacional, o inclusive un conflicto armado internacional, se tienen que establecer lo que se conoce como reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento lo que buscan es proteger a las personas que no están involucradas en el conflicto, la población en general. Es decir, evitando los excesos o evitando lo que se conoce como daños colaterales o de carácter circunstancial, que pueden existir. Y de igual forma, limitar los métodos y limitar los medios que tienen que emplearse frente a estos grupos organizados. Eso es lo que se busca al amparo del derecho internacional humanitario. Esto no quiere decir que los derechos humanos no existan. Los derechos humanos existen en paz y en guerra, pero los derechos humanos lo que buscan es que el Estado proteja los derechos de sus habitantes. Las reglas de enfrentamiento lo que permiten es limitar justamente el uso de fuerza debido a las circunstancias de los objetivos de carácter militar. Esto no quiere decir, o más bien esto lo que quiere decir es que no se puede actuar de forma indiscriminada, no se puede abrir fuego de forma indiscriminada, tiene que hacerse sobre objetivos de carácter militar que contribuyan al cumplimiento de la misión, ya sea objetivos preplanificados o inclusive sobre objetivos de oportunidad. Entonces, no es aquí una carta abierta para que las Fuerzas Armadas puedan hacer cualquier cosa. Tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, tenemos unas Fuerzas Armadas que han tenido experiencia y se tiene buenos sistemas de formación, de entrenamiento y de especialización. Y creo que hay que poner la confianza en las Fuerzas Armadas en este momento, a lo menos en estos espacios que no van a ser cortos en términos de temporalidad, porque este es un problema que va más allá inclusive de ver en los niveles más bajos la actuación del crimen organizado a través del uso de las armas de fuego. Estas actividades involucran verdaderas empresas y se tiene abogados, se tiene contadores, se tiene gente experta en logística, sí son verdaderas empresas, se tienen financistas y se tienen nexos y penetración en el Estado, gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, en la función judicial, en la propia asamblea, hasta dónde llegan los tentáculos. Entonces no es un problema que vamos a tener una solución inmediata, pero frente al ambiente de caos que hemos estado atravesando, yo creo que era la única alternativa, porque esto involucra una decisión. Recuerden ustedes que yo critiqué cuando en un momento determinado, en el gobierno anterior, se enunciaba la lista de organizaciones y posteriormente sale un decreto en donde se establece el terrorismo como una amenaza. Prácticamente un poema, porque no cambió absolutamente nada. Aquí hay una decisión que tiene responsabilidades de carácter político, pero es una decisión por la intensidad del conflicto y por el nivel de organización de las partes involucradas. No podemos desconocer que el flujo financiero de estas organizaciones les permite la obtención de armas, les permite la obtención de recursos, les permite también ejercer coerción y tiene nexos muy profundos con elementos de corrupción. General. Entonces, lo que se busca es evitar que aquí vamos a tener casos muy claros, puede haber desplazamiento de civiles. Imaginemos Esmeraldas. ¿Qué es Esmeraldas? La tasa de homicidios es una tasa de homicidios que supera los 100 homicidios cada 100.000 habitantes, el tipo de armas que se está utilizando, el asedio que se realiza sobre la población, las ciudades, los negocios, los niveles ya yo diría de destrucción, de pánico.
hay ocupación de territorio en determinados reductos y hay una serie de elementos que han sido tomados en cuenta para considerar esta figura jurídica del derecho internacional humanitario. General, buenos días, un gusto saludarle. A ver, ahí usted se ha referido a Esmeraldas. No sé si con usted o alguna vez con Fernando Carrión, con uno de los dos, conversábamos sobre el nivel de reclutamiento que están teniendo estas organizaciones criminales. Quisiera también que nos aclare cuáles son los alcances de paso de denominarles al mismo tiempo como grupos de delincuencia organizada, grupos no estatales beligerantes o terroristas. No sé qué mismos son para el gobierno y qué tipo de tratamiento deberían tener de parte de las Fuerzas Armadas con estas tres nomenclaturas que les han dado durante estos días. Eso por un lado. Y por otro es el nivel de reclutamiento. Solo en Esmeraldas, alguna vez uno de los dos, Carrión o usted nos decía, los tiguerones, no sé quién, lograron tener un ejército como de 5,000 personas. Y ayer, Fernando Carrión en un medio digital había mencionado que más de 60,000 personas formarían parte de estas bandas delincuenciales en el país. Bandas delincuenciales que están armadas y que estarían además financiadas por carteles mexicanos como el de Jalisco y el de Nueva Generación, ¿no? Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, perdón, esos dos cárteles. Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que serían los grandes financistas de estos grupos armados, ¿no? Que operan como en su momento operaron los Zetas en México. ¿A qué tipo de ejército irregular, delincuencial, terrorista nos estamos enfrentando? El terrorismo tiene una connotación de carácter jurídico en donde no existe una definición clara, inclusive en el orden internacional, por la serie de implicaciones de los momentos históricos que ha vivido la humanidad, en los procesos de descolonización, por ejemplo. En un momento determinado, organizaciones que fueron calificadas como terroristas se transforman en organizaciones de liberación. Entonces, no hay una claridad en la determinación desde el punto de vista político y en el contexto internacional. Lo que se ha hecho es establecer algunas características, especialmente de lo que es el uso de la violencia. Entonces, hay una visión desde lo político y hay una visión también desde lo jurídico. Desde lo jurídico está dado por los actos. Y estos actos, en las normativas nacionales de los países, en el caso del Ecuador tenemos un Código Orgánico Integral Penal, ahí tenemos una determinación de qué constituye el delito de terrorismo. Entonces, más allá de este tipo de situación, porque mire, era necesario cuando se habla de haber determinado los nombres de las agrupaciones terroristas en el decreto ejecutivo, he escuchado a algunos analistas que dicen que esto era innecesario porque se genera el Estado, un reconocimiento de un estado de beligerancia. Yo tengo una opinión contraria, porque si el conflicto armado no internacional involucra la potencial o efectiva confrontación de la fuerza militar, de las fuerzas del orden, contra grupos armados, o el enfrentamiento también en estos grupos armados dentro del territorio nacional, hay que darles nombre y apellido. En el caso contrario, esto es como decir, estoy en contra, disculpe que ponga un ejemplo, del abuso sexual, y voy a hacer todas las acciones jurídicas para acabar con esto, pero cuando tengo con nombre y apellido no soy capaz de iniciar una acción jurídica con todo el peso de la ley. Aquí había que dar los nombres. Lógicamente que esto genera ventajas y desventajas, pero una desventaja hubiese sido el hecho de declarar un conflicto armado no internacional sin identificar los actores, es decir, sin identificar al oponente. Entonces, era necesario la identificación del oponente. Esto puede generar también prerrogativas en el derecho internacional humanitario de que tengan un reconocimiento y tengan una voz y busquen interlocutores, ya sea a través de organizaciones internacionales o a través de un gobierno, y pueda llegarse inclusive a procesos de cese de hostilidades o a procesos que puedan terminar en una amnistía. No creo que este sea el caso. Por eso es importante generar mecanismos de cooperación regional, porque este problema no es un problema exclusivo del Ecuador. La posición geográfica del Ecuador,
la debilidad institucional del país nos hace mucho más vulnerables. Estamos en medio de dos grandes gigantes de producción de cocaína y tenemos un reasentamiento que se dio a través del proceso de paz en Colombia de cultivos hacia las fronteras con el Ecuador y con Venezuela. Entonces, Ecuador se transforma en este proceso a partir del 2016, pero con un incremento de presencia, especialmente de carteles mexicanos, a partir del 2014, la incidencia del microtráfico. Ecuador se comienza a transformar en un gran hub de distribución de drogas a nivel internacional. Como ustedes mismos en una entrevista les mencioné, terminamos en 2022 siendo el primer país exportador de drogas. Y la medida de éxito que se estaba dando aquí era la medida del tonelaje de drogas que se capturaba, sin analizar inclusive aspectos de pureza y sin analizar que los aspectos de oferta habían aumentado y por tanto el tonelaje también iba paralelo a esta capacidad de producción. Aquí estamos viendo una decisión política de ir no a las causas, sino de ir a los efectos. Tomemos en cuenta de que la violencia es un efecto del nivel de desorganización y desorden en el que vivimos. Ahora, otra cosa que me llama la atención, general en este momento es, digamos, hace un momento me refería a la ausencia de patrullaje, tanto ayer como hoy yo no me he encontrado ni un policía ni un militar en las calles, mucha gente que nos describe nos señala exactamente lo mismo. Me imagino además que por cuestiones incluso logísticas o de recursos priorizarán y estarán, digamos, haciendo operativos y patrullajes pensándolos, no saliendo a poner militares en cada esquina, porque tampoco es que habrá el número suficiente como para aquello, pero ¿por qué el Estado no ha tomado el control de las cárceles? ¿Por qué no empezar por ahí? O sea, si el origen de toda esta crisis, de todo este despelote, fue el domingo que se enteraron de que Fito se les había fugado y que desde ahí los privados de libertad tomaron el control, que además nunca lo perdieron, ¿por qué no toma el Estado el control de las cárceles? Sí, el origen de la crisis se da a través de una situación crítica en las cárceles. Pero el origen del problema de seguridad no es las cárceles. Las cárceles es un eslabón intermedio de toda esta evolución, porque no se olvide que mediante la acción de la ley que se viene tomando, las cárceles comienzan a llenarse de delincuentes. Pero ahí se comete un grave error, porque, mire, yo he mencionado aquí, la eliminación del Ministerio de Justicia fue un error terrible en política pública, porque usted acaba con la política criminal. Y el Sistema Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad prácticamente pulula entre varias dependencias y organizaciones. Se pierde lo que se conoce a nivel de ejercicio de gobierno, lo que se conoce como la rectoría. La rectoría de un sector es importante, que es una definición de políticas públicas que permiten orientar los procesos de planificación de corto, mediano y largo plazo y permite instaurar a través de indicadores mecanismos de evaluación y control. Entonces, se elimina la rectoría del sistema de justicia frente a un problema creciente que ya lo anunció la ONU del incremento del microtráfico en toda la región como una forma de sobrecargar también a los cuerpos de seguridad y por otro lado de disminuir los flujos de dinero mediante el pago de droga que tiene que ser monetizada. Entonces, esto no se entendió, no es que esta crisis se genera ayer. Aquí hay decisiones e indecisiones que nos han conducido al estado de situación en el que estamos. Entonces, la cárcel comienza a convertirse en el puesto de mando de estas organizaciones. En un modelo de gestión penitenciaria se tiene que definir si va a ser un modelo de carácter jerárquico, es decir, voy a clasificar a las personas privadas de la libertad por el nivel de riesgo o amenaza en términos de fuga, porque uno de los objetivos principales es la custodia, cuidado y evitar la fuga de estas personas y lógicamente la rehabilitación, pero no se toma en cuenta esto. Tampoco se toma en cuenta lo que se conocen como los modelos diferenciados, en donde clasifico a los reos de acuerdo a la situación, ya sea de edad, clasifico a situaciones que tienen que ver con el tiempo de la condena, porque no es lo mismo poner a una persona que tiene 1 año de condena con alguien de 20 años, que le puede importar menos un proceso de rehabilitación, por el nivel de educación, por la situación de carácter geográfico, etcétera. Aquí se toma una decisión absurda
de comenzar a establecer la segregación por afiliación a las bandas criminales. Y dentro de estas estructuras, que son los pabellones, se forma una pirámide de estatus. Es decir, no todos los que ingresan tienen esa afiliación, muchos ingresan por otro tipo de delitos comunes, pero son sometidos a esta pirámide. En la base están lo que se conocen como los polillas o los chiros. Son personas que tienen condenas largas, que no tienen familia, que no tienen recursos. Muchos son drogodependientes. Estas personas entran al servicio de los niveles superiores, efectúan trabajos desde lavado de ropa, limpieza, servicios sexuales e inclusive para cometer crímenes al interior de la cárcel, aprovechando de estos síndromes inclusive de abstinencia generados intencionalmente por quienes están arriba. Cuando hablamos del otro nivel, que son los zanahorias, son las únicas personas que buscan una rehabilitación, que tratan de alejarse, especialmente aprovechando capacitaciones y aprovechando el eje religioso. Y otro, el nivel superior de los combos, liderados por los tíos, son pequeñas organizaciones que van de 15 a 20 y que están enlazados al nivel superior, que son los aceitunas o porcelanas. Estas estructuras funcionan en cada pabellón. Es el Estado que ha creado que estas estructuras de dominación social haga que, más allá de afiliaciones, se sometan a las personas a la voluntad de los que están dominando cada uno de los pabellones. Entonces, verdaderos puestos de mando, cuando vemos las imágenes de donde vivía Fito, bueno, vivía en un hotel 5 estrellas, con todas las comodidades. Entonces, es un lugar totalmente descontrolado por el Estado. ¿Y qué va a cambiar ahora con el estatus que tenemos, General Altamirano? ¿Qué va a cambiar esa realidad? ¿Cómo va a cambiar con el estatus que tenemos ahora de conflicto interno no internacional? ¿Esto va a cambiar en el corto, en el mediano, en el largo plazo? ¿Vamos a tener que estar militarizados quién sabe cuánto tiempo más allá del tiempo que dura el estado de excepción? ¿Cómo va a cambiar esta realidad si tenemos el mismo sistema de carcelario? Mire, esta no es una solución de corto plazo. Desde ya anticipo. El estado de excepción, establecido con base al decreto 110 y extendido con el decreto 111, en donde establece 60 días, vamos a tener por más largo tiempo. Déjeme hacer una analogía. Aquí tenemos el estado de excepción como una herramienta jurídica que permite condiciones excepcionales, no solo en términos de restricción de derechos, sino de actuación de algunos órganos de carácter institucional. ¿Qué pasaría si vemos una guerra prolongada de carácter internacional? Hay que extenderlo. Aquí estamos en una declaración de conflicto armado no internacional. Es un conflicto híbrido, porque aquí tenemos organizaciones delincuenciales que utilizan actos de terrorismo para someter al Estado, para someter la voluntad del Estado a la obligación fundamental que tiene un Estado, que es preservar la vida y las condiciones de vida de sus habitantes. Entonces, es una medida extrema, lo es, pero hemos llegado a condiciones extremas. Y yo no veo otra solución. Pero tiene que entenderse que este es un paso en una política mucho más amplia de ir construyendo institucionalidad, si no trabajamos en el eje de justicia. Porque el eje de justicia es el que permite ese círculo vicioso. Porque si no juzgamos a quienes no actúan en nombre de la ley y actúan en nombre de las organizaciones criminales, vamos a seguir teniendo los sistemas de contaminación que existen en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Hay que acabar con la corrupción, por un lado, pero también se necesitan recursos, general, también se necesitan recursos. A ver, yo le quiero mencionar dos cosas que me refería hace un momento en el comentario. La una declaración del vicepresidente de la Asociación de Guías Penitenciarios que dice que desde el 2021 no les han dado ni armas ni equipos de seguridad, desde el 2021, que están mal alimentados, que están maltratados y que tienen los peores sueldos del sector público. Punto uno. Y punto dos, la nota de Diario El País, que usted la habrá revisado, es un hombre muy bien informado, que habla de los altísimos niveles de corrupción que existen en el SNAI, que es este organismo que fue creado en el gobierno de Lenín Moreno y entregado casi en su totalidad a la policía para que administre el sistema penitenciario del país. Es que esos son los errores que se han venido dando. Recuerde usted que yo fui de los primeros
y creo que el primero, inclusive altamente criticado, cuando mencioné esta formación acelerada de guías penitenciarios, de formación de policías, cuando no había ni siquiera recursos para el equipamiento. Hay que tener el concepto de eficiencia en el sector público. No se puede pensar que el bolsillo del Estado es ilimitado. Mire, una institución que está conformada aproximadamente por 2.900 guías penitenciarios, de los cuales la mitad son novatos formados en un curso de 4 meses, que terminan su proceso de capacitación, son enviados a estos infiernos, inclusive, le digo, sin uniformes, sin el mínimo equipamiento. Y una de las cosas que yo recuerdo, porque asistí inclusive a la asamblea, cuando se discutió la ley de uso legítimo de la fuerza, yo había propuesto que dejemos de romper estos paradigmas de pensar que Fuerzas Armadas y Policía Nacional son las únicas entidades, hoy ya denominadas bajo el concepto de fuerza pública con la modificación de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que pueden estar armadas. Pues bien, miremos cualquier país. El Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario tienen que ser instituciones que puedan portar armas. Por eso se requiere procesos de capacitación, plan de carrera, alto entrenamiento y un buen salario. Fui de las personas que dije, ¿cómo es posible que aquí hablemos de regímenes de seguridad social bajo condiciones especiales sin incluir al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario? El propio Cuerpo de Vigilancia Aduanero debe ser una institución armada. Frente al crimen organizado hay que compartimentar. No se puede colocar todos los huevos en una canasta. He mencionado la necesidad de crear un cuerpo técnico de investigación como lo tiene Colombia. Colombia tomó una decisión fuerte en un momento determinado con la resistencia que podía tener de una institución. Y esto no es ir contra de una institución. Aquí están poniendo la vida a policías y militares. Ahí ya tuvimos 2 policías abatidos. Pero esto no quiere desconocer que los mecanismos de control interno tienen que funcionar de forma férrea. Este es un momento importante para las Fuerzas Armadas de tomar en cuenta de que se debe trabajar en los mecanismos de contrainteligencia para determinar la posibilidad de que en estas operaciones se esté fugando información que beneficie a estos grupos armados. Entonces, cuando no queremos ver lo que pasa al interior, se llega a los niveles de degradación. Yo he mencionado aquí, la policía es una institución loable. Tengo muchos amigos en la policía. Pero no comencemos a pensar en copiar modelos o en buscar soluciones costosas cuando tenemos soluciones menos costosas, mucho más eficientes. Hemos graduado cerca de 10.000 policías, a quienes no podemos equiparlos, con un nivel de capacitación muy diferenciado a los policías ya formados anteriormente, más fácil de ser permeados. Claro que había una urgencia. Yo recuerdo que había mencionado, en primer lugar, los centros de privación de libertad no pueden estar dirigidos por policías. Ahí se genera una contaminación mayor. ¿Cómo es posible que en 2 años y medio de gobierno no hayamos tenido la formación de una inteligencia penitenciaria que no es que depende del SNAI, que puede ser una agencia que trabaja en el SNAI, que tiene articulaciones con el sistema de inteligencia? Podría ser el mismo CIES, ¿no? Podría haber sido el mismo CIES. Pero si el CIES nos informa al final que nos queda debiendo esta situación. Claro. Por favor, entonces uno se pregunta qué se hizo. General, ¿qué se hizo en el sistema carcelario? General. Es el momento de unidad. Sabemos los errores cometidos. No podemos seguir pensando en que seguimos profundizando estos errores. General. Hay que apoyar las acciones del gobierno, hay que actuar con firmeza. Es absolutamente necesario la decisión que se ha tomado. Le queremos agradecer infinitamente al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, ahora en servicio pasivo, que ha estado con nosotros haciendo como siempre una lectura bastante rigurosa, académica por cierto, de la situación de seguridad que vive el país. Muchísimas gracias, general, le mandamos un fuerte abrazo. Antes de irnos al corte, tenemos información porque hace minutos nada más se reportó de una amenaza de bomba en el playón de La Marín, acá en el centro de Quito. Ahí están viendo ustedes imágenes. Esto fue reportado por varios medios de comunicación durante la mañana de hoy. Así arrancaba la jornada
la capital de la República, con una amenaza de bomba en el playón de la Marín. Y sobre este tema, no sé si tenemos reporte a esta hora, si nuestra compañera ya está en el lugar o no todavía, no, bueno, sobre esto, el municipio de Quito ya ha emitido un comunicado en el cual informa a la ciudadanía. La empresa metropolitana de transporte de pasajeros de Quito informa a la ciudadanía que la estación del playón de la Marín está cerrada debido a procedimientos de verificación y control que realiza la Policía Nacional en el lugar. Sin embargo, el servicio se encuentra operativo y las unidades de transporte están circulando por fuera de la estación, utilizando un carril de vehículos livianos. Solicitamos a los usuarios su comprensión y que se mantengan atentos a cualquier información oficial, sobre todo con la relacionada al restablecimiento de la atención en dicha estación. Esto tiene que ver con una presunta amenaza de bomba en el sector del playón de la Marín, acá en el centro de Quito. 8 de la mañana con 22 minutos, una breve pausa, no se vayan que volvemos para conversar con el doctor Mauro Andino.